Tenemos en comunicación telefónica al señor Jairo Yáñez, ex parlamentario de la República de Venezuela, exiliado actualmente en Estados Unidos, quien va a hablarnos, la verdad que yo le pedí, él accedió gentilmente, respecto de las incidencias que está teniendo las próximas elecciones que van a tener lugar en la República de Venezuela, concretamente el 28 de julio, y qué es lo que está sucediendo. ¿Qué tal, Jairo? ¿Me estás escuchando? Sí, perfectamente, Alberto. Buenas Bueno, noches, ¿cómo buenas estás? noches. Antes que nada, gracias por la gentileza de atendernos, Jairo. No, gracias a ti por la invitación No, y a la FM Concepto 95.5 y tu programa Reporte Internacional por la gentileza de invitarme. no, al contrario, para mí es un lujo tenerte, Jairo. Bueno, sos la persona más que adecuada para que nos hables qué es lo que está sucediendo actualmente en Venezuela, estas elecciones del 28 de julio, qué es lo que por un lado está publicitando algunas encuestas que parecen ser mentirosas por parte del gobierno venezolano, qué clima se está viviendo, qué pasa con la oposición, cómo ves vos este proceso. Bueno, en realidad se está viviendo una fiesta nacional. Se volvió resucitó la esperanza en Venezuela. De verdad que en cualquier rincón de todo el territorio venezolano donde va nuestra líder de la oposición, María Corina, junto con el candidato Edmundo González Urrutia, es una fiesta, es algo inédito. Aunque las autoridades de la tiranía han tratado de trancar las carreteras, asustar a la gente, amedrentarla, no han podido parar, porque esto es como una avenida de un río, como una crecida de un río que es imparable, ¿no? Total que todo el país está a la expectativa de estas elecciones del 28 de julio, y porque la gente está pidiendo a gritos un cambio con respecto a las encuestas internacionales. Vamos a decir que esas encuestas que llevan sus resultados o sus números, su estadística al exterior, es una manipulación de parte del gobierno, porque la mayoría de esas encuestadoras son recientemente constituidas, de poca trayectoria en el ámbito del estudio estadístico. Y El, muy pocas de las que hablan o dan algo a favor de él, pues son pagadas. Vamos a decir, las pocas serias que hay que dan a favor de Nicolás Maduro es que están tarifadas por el gobierno en dólares. Sí. Correcto. Cuando vos decís que la gente que está queriendo un cambio, y la verdad que lo está queriendo, no me cabe la menor duda, porque la verdad que Maduro y todo ese régimen dejó a Venezuela hundido en la más abyecta de las dictaduras, y esto hay que decirlo, porque incluso en estas elecciones no se le permitió sin ninguna base jurídica competir a Corina Machado, tampoco a la persona que ella había nombrado. Entonces, la verdad que estas elecciones, como las trata de amañar el gobierno no quiere ni elecciones, y en el caso que las hubiera, no las quiere ni libres ni siquiera justas. Hola, parece que se cortó la comunicación telefónica. Vamos a tratar de recuperar la llamada. Estamos hablando con el señor Jairo Yáñez, que es ex parlamentario de Venezuela, que está exiliado en Estados Unidos, por supuesto con motivo del régimen tiránico de Nicolás Maduro. Porque en este caso Venezuela lo que tiene es una farsa de democracia, porque sabemos que tuvo denuncias de todo tipo y la comunidad internacional no aceptó incluso el resultado de las elecciones en su momento. Tenemos nuevamente restablecida la comunicación. Sí, estaba hablando Jairo que Maduro no quiere ni elecciones, y en el caso que las hubieran no las quiere ni siquiera libres ni justas. Por eso, entre otras cosas, no permitió que se presente sin ninguna base jurídica, que no se presente a competir Corina Machado. ¿Es correcto? Es correcto. Si nos devolvemos un par de meses en el tiempo, vamos a decir unos 6, 8 meses atrás, esta euforia, esta unión de la oposición no existía, y Maduro se le hizo fácil decirle que sí a la presión de Estados Unidos, que le estaba pidiendo para levantarles las sanciones del crudo venezolano, porque Estados Unidos, por el problema de la guerra de Ucrania y Rusia, y el mismo las sanciones que tiene Irán, se vio en la necesidad de buscar un acercamiento con la tiranía venezolana, y llegaron a un acuerdo en ese entonces, más o menos casi un año atrás. Y a Maduro se le pareció fácil, porque la oposición estaba dividida, no estaba claro quién era el candidato, había muchas pugnas entre la misma oposición, y a él se le hizo fácil negociar con Estados Unidos, ¿verdad?, la activación de los pozos petroleros para las empresas americanas, y la condición era liberar unos presos americanos que ellos tenían,
y llamar a elecciones. A él le pareció fácil y le pareció, bueno, se sumó a esa mesa de negociación que hicieron en Jamaica. Pero todo se le volteó, como decir, el tiro le salió por la culata, como dicen en el argot de la cacería, porque resulta que se hicieron unas elecciones de la oposición y María Corina ganó con el casi 92%. 92%. 92% de las elecciones internas, nacionales e internacionales de la oposición. Correcto. O sea que prácticamente en ella se unió toda la oposición. Entonces la inhabilitaron, ¿verdad? E inhabilitaron también a la candidata aquella, porque en vista que ella se vio inhabilitada, nombró a una profesora y amiga de ella, muy consecuente con las ideas de ella. Las ideas liberales, que era la profesora Corina Lloris, licenciada en letras y en filosofía, una mujer con alta trayectoria y credibilidad. Intachable. También de forma intachable. Sí. Y de forma inconsulta salió un decreto que ella no podía participar, la inhabilitaron también. Y entonces la oposición se vio en la necesidad de buscar a una persona equilibrada, mayor, para que fuera sensata, con un lenguaje diplomático, y para eso se buscó a un miembro de la antigua cartera de diplomacia venezolana, que era el doctor Edmundo González Urrutia. Y el hombre pues le ha salido, oye, como decimos en el argot beisbolero, ha salido cuarto bate, o diríamos en el fútbol, un medio armador excelente. Total. ¿Verdad? Total que el hombre llama a la conciliación, a la unión y al cambio. Y ha calado perfectamente y María Corina pues le ha dado el apoyo total, que esto es una avalancha que después que Maduro hace 8 o 10 meses veía como no factible la unión de la oposición, y además por más de que ellos compraron algunos partidos, algunos dirigentes, el pueblo se unió alrededor de la mesa de la unidad, de la plataforma de la unidad y del sentimiento de María Corina, y como María Corina le alzó el brazo también a Edmundo González Urrutia, entonces esto se ha vuelto una avalancha, y lo que era una pequeña bola de nieve ahora se le convirtió a Maduro en una gigantesca bola de nieve que crece a medida que pasa el tiempo y que creo que lo va a defenestrar. Esa es la gran realidad. Jairo, sabemos que esto incluso ya es público, que las elecciones que hubieron en años anteriores en Venezuela estuvieron totalmente amañadas, fueron fraudulentas, y porque siempre ganaba Maduro cuando esto no era obviamente ni claro ni transparente. La pregunta es, ¿se está preparando Maduro frente a un fraude para el próximo mes, habida cuenta de la avalancha, número uno? Y segundo, ¿cómo se puede hacer un fraude cuando hay una avalancha de votos a favor de la oposición a Nicolás Maduro? Pues María Corina ha sido y Edmundo González Urrutia han sido muy pedagógicos, han sabido ir preparando el pueblo en estas visitas que han hecho a todos los rincones del país. Y entonces le han dicho, no solamente el deber es de votar, sino de quedarse en las mesas, esperar los resultados y defender hasta el final, como es el lema, hasta el final, el pronunciamiento oficial del Consejo Nacional Electoral. De forma tal que ya el pueblo no solamente se está preparando para ir a sufragar, sino a mantenerse al pie de todos los centros de votación, a la expectativa, e inclusive están dispuestos a defender a cualquier costo las elecciones. Entonces, la segunda arma que tenía Nicolás Maduro, que era la del fraude, pues ya se le está poniendo la cuestión pues demasiado difícil, porque ya es evidente que hasta en los pueblos más alejados de nuestro territorio, ya la gente está hablando de defender el voto, de mantenerse alerta, y entonces yo creo que un fraude sería ya imposible, ya, porque la diferencia es muy alta. Estamos hablando de un 85-90% de irreversible, irreversible, total. Es correcto. La pregunta, ¿está preparada la oposición para hacer la auditoría y la fiscalización en las mesas de votaciones? Porque vos sabés que no solamente hay que votar, sino que hay que tener control en la fiscalización del proceso electoral, ¿no? María Corina ha ido armando unos equipos de defensa del voto, vamos a decirlo, apolíticos, no solamente del partido de ella, sino de toda la oposición, lo cual ha caído a muy buen gusto, porque ha tomado en cuenta toda la gente de todos los partidos políticos de oposición. Eso ha gustado mucho, porque ella ha mejorado el discurso. Ahora es un discurso de que todos, inclusive hasta los que se sientan amenazados, también participen en este control de gestión que va a haber. Ahora bien, Alberto, quería hacerte una aclaratoria
extremadamente importante. Sí, te escucho. Fíjate que casi un tercio de la población venezolana está afuera, que es la clase media, que era la que batallaba, la que se alzaba, la que peleaba en años anteriores por la oposición, porque el pueblo, la base obrera, los barrios populares, las chabolas o las villas, como le decían allá en Argentina, las villas, eran afectas al gobierno, al chavismo, al madurismo. Populismo. Pero hoy en día la clase media está afuera, es casi el 90% de la diáspora, ¿verdad? Y la población venezolana votante, que está compuesta por un 80% de los barrios populares, las villas, las chabolas, todos estos centros populares que eran chavistas, son ahora los que están defendiendo el voto y defendiendo a María Corina. O sea, esto es digno de estudio en cátedras de ciencias políticas porque es algo inédito. O sea, se volteó la torta. Ahora la misma gente chavista la que está pidiendo defender el voto y el cambio en vía pacífica, pero que está muy claro que están dispuestos a jugársela toda en caso de que el gobierno quiera de una forma mágica invertir los resultados. Y como decía, hace años en Venezuela hubo un militar que también salió por la fuerza, ¿sí? La fuerza del pueblo, que fue el general Marcos Pérez Jiménez, y sus acólitos le dijeron en el momento difícil, le dijeron, mire general, vámonos porque las cabezas no retoñan. Yo creo que ¿sí? En este momento, mirando un poquito la historia atrás, en el siglo XIX vemos cómo la monarquía francesa desapareció por no entender los cambios políticos que había de su pueblo, ¿verdad? No es correcto. Por medio de la guillotina. Pero en tu opinión. Yendo más cerca, podemos trasladarnos, por ejemplo, a Rumanía con Ceausescu, que el mismo pueblo y la misma Fuerza Armada lo justiciaron, le hicieron un juicio terrible y lo fusilaron. No, seguro. Entonces, a Maduro y a su combo, a sus acólitos, le están dando la oportunidad de llegar a una negociación decente, inclusive el mismo Estados Unidos está dando la oportunidad, y la Comunidad Europea. Fíjate que ya sus aliados naturales, como era el presidente Lula da Silva y el presidente Gustavo Petro de Colombia, ya le dijeron, mire, respete las elecciones, hay que hacerlas, pero hay que observar. Dime. Sí, primer aspecto, ¿qué cambió en tu opinión para que la tortilla de la clase votante que estaba fascinada con el populismo ahora se dio vuelta? ¿Qué es lo que vio la clase que lo votaba? ¿Qué es lo que vio? Es algo muy evidente que por más de que el gobierno invierta dinero en publicidad y en mercadotecnia a nivel internacional y por medio de los medios de comunicación decir que Venezuela está bien, es muy sencillo. Cualquier ciudadano que vaya a Venezuela puede entrar a un hospital y ver que no hay ningún tipo de insumos médicos, que la gente está muriendo porque no hay medicamentos, que hay nuevamente servicio de luz de 3 a 4 horas al día, lo mismo el agua, lo mismo el internet, no hay gasolina, el país con mayores reservas de petróleo del mundo y tiene una producción bajísima de 700.000 barriles diarios, de los cuales 500.000 se lleva a Cuba para triangularlos y negociarlos. Y entonces, imagínate, por supuesto, sin pagarlos. Sin pagarlos, por supuesto. Claro. Acuérdate que ahí manda el gobierno cubano. En Venezuela manda realmente el gobierno cubano. Maduro es un títere. Maduro está buscando negociar porque, Alberto, fíjate algo muy importante, ya él se siente traicionado. Su mano derecha hace pocos meses atrás, que era Tarek El-Aissami, que era su mano derecha, su vicepresidente y su ministro de petróleo, ya lo estaba traicionando para vendérselo a Estados Unidos y entregarlo a él y a su combo a cambio que lo dejaran a él como presidente, a Tarek. Pero la pregunta es... Estados Unidos sabían... Sí, pero la pregunta es, suponte que sucediera lo que vos planteabas, que realmente la oposición ganara, y esto, si las elecciones fueran limpias, esto va a suceder. Maduro queda detonado como político y está totalmente expuesto. En consecuencia, pregunto yo, ¿estaría expuesto a consecuencias jurídicas penales gravísimas tanto en Venezuela, porque también él está requerido incluso por la DEA, no solamente él, Diosdado Cabello, por estar complicado y formar parte de esta organización narcoterrorista, el Cartel de los Soles? ¿Entregaría fácilmente el poder? Sí. Mira, eso es lo que se está negociando atrás del telón, vamos a decir. Maduro está estudiando esa variable porque esa sería la forma más cómoda de él salir del exilio, ¿no? Claro, el exilio, un exilio dorado.
túnel dorado en Qatar, que es el país que se está pensando que, porque Qatar, acuérdate que es una monarquía ahí que ha sido complaciente con los gobiernos, con los grupos terroristas y tal, y entonces Qatar podría ser la zona para que él se exilie dorado allá y le permitan salir allá, ¿no? Porque por más que quieran los políticos de venezolanos y la oposición hacer una amnistía, acuérdate que hay leyes que no prescriben a nivel internacional, como el Tribunal Supremo de la Corte Penal Internacional, perdón, Claro. y la misma OFAC, la OFAC de Estados Unidos, que son poderes separados del Poder Ejecutivo. Puede ser que el presidente Biden diga algo, pero acuérdate que los poderes en Estados Unidos, como en muchos otros países, son independientes. sí existe el Estado de Derecho, Absolutamente. son independientes. Sí, Entonces sí. la OFAC, que es la Oficina de Supervisión de los Bienes Extranjeros en Estados Unidos, tiene una recompensa por Nicolás Maduro de $15 millones y por Diosdado Cabello de 10 y otros más ahí, ¿no? Para descontar generales. Entonces ellos están buscando una salida diplomática para que se les reconozca, pues, y se exilie, ese exilio dorado, como tú dices, en Qatar, que es lo que dice. Podría ser de repente en Arabia Saudita también, ¿no? Que son gobiernos que, pues, bueno, permiten y son más flexibles eso, porque ya lo hemos visto, por ejemplo, con Idi Amin Dada, ¿te acuerdas de Uganda? Claro, Uganda. Idi Amin Dada, que aparte era antropófago. Sí, es correcto. Él terminó allá en los Emiratos Árabes. Entonces, o en Arabia Saudita, no sé en cuál de las dos fue exactamente, pero terminó por su exilio dorado. Pero con todo y todo, es una jaula de oro, porque no pueden viajar por el mundo, no pueden disfrutar los millones de dólares que se han robado y todo el daño que han causado, la violación de derechos humanos y de violación y delitos de lesa humanidad. Entonces, están buscando una salida pacífica, creo que es lo más conveniente. Y en ese caso, el doctor Edmundo González es un hombre muy equilibrado, que conocen porque ha ejercido la diplomacia muchos años. Entonces, todas las personas sabemos que la verdadera herramienta de la democracia es la diplomacia y la conversación y llegar a un consenso. Eso no quiere decir que se le esté perdonando todos los delitos, pero se le está dando la oportunidad que entregue de una forma no traumática el gobierno, porque de lo contrario, pues, puede repetirse lo de Ucrania cuando seguro. Exacto, correcto. Yo personalmente creo que evidentemente este tipo de exilios dorados solamente pueden tener lugar no solamente por el país que los recibe, sino que también otros poderes internacionales importantes, porque hay poderes políticos importantes acá involucrados de otros países para que eventualmente le den esta carte blanche, esta carta blanca para que este tipo, después de haber sumido en la desesperación y la miseria a millones de venezolanos, que con décadas de injusticia y de tropelías de todo tipo, la verdad que termine de esa manera. Bueno, puede ser desde el punto de vista diplomático una posibilidad, pero desde el punto de vista de la justicia humana no es muy digerible, ¿no? Según la dioptría sí, con la cual uno según el lugar desde el cual uno lo mire. En tu opinión, las fuerzas vivas de Venezuela están más vivas que nunca. ¿Cómo dices? Las fuerzas vivas de Venezuela, el pueblo está más decidido que nunca en otra oportunidad, y en tu opinión, esta vez el fraude no le va a funcionar a Maduro. No le va a funcionar al porque acuérdate, en Venezuela, en Caracas exactamente, existe una barriada que se llama Petare. Es considerada la barriada o la villa o la chabola más grande de Latinoamérica, e inclusive superiores a las que tiene Río de Janeiro, para que tengas una idea. Enorme. Esa gente, cuando estuvieron a favor del gobierno, fueron armados con fusiles de asalto, fusiles automáticos pesados, fusiles automáticos livianos, granadas, y esa gente está armada, porque esos eran los que defendían, esas barriadas eran las que defendían la revolución, pero hoy en día se les ha volteado por lo que hemos hablado, por la necesidad de la alimentación, la necesidad de estudio, la necesidad de trasladarse, de trabajo, de un sueldo digno, todo eso ha desaparecido, y esa gente sí está armada, y bien armada, para que sepa. Si esa gente baja de esos barrios, de esos cerros, a tomar la justicia por la mano, yo creo que ahí sí se les va a acabar todo, ¿verdad? Y por eso te hacía referencia al siglo XIX, cuando se abrió la Bastilla, ¿verdad? Después no la pudieron parar, no hubo forma ni manera, ¿verdad? No, es así. Entonces, sí, la historia demuestra decía que... Napoleón. Claro. Decía Napoleón, ¿ah? El que no conoce la historia corre el riesgo de volver a repetir. Absolutamente. Y esto es así.
La verdad, Jairo, yo te agradezco enormemente la gentileza que tuviste. Vos sabés que yo particularmente sigo muy puntualmente el tema de Venezuela, como sigo puntualmente el tema de cualquier país que está estrangulado por dictaduras de todo tipo, a veces las dictaduras disfrazadas bajo falsedad democrática. Y Venezuela es un país hermano, latinoamericano, que incluso hay que también recordar que cuando Argentina pasó momentos horribles, oscuros, en dictaduras terribles aquí en la República Argentina, Venezuela abrió sus puertas para recibir a cuántos argentinos que tuvieron que exiliarse en ese país. Y creo que lo menos que podemos hacer las personas que estamos comprometidos con la democracia y con los medios de comunicación es abrir los micrófonos para que la gente se entere que lo que está pasando en Venezuela y que estamos afortunadamente ante un futuro venezolano que va a ser mucho, pero mucho más promisorio que los últimos 20 años que les tocó vivir. Eso es correcto, Alberto, sí, señor. Te mando Sí. un abrazo enorme, Jairo Yáñez, un lujo tenerte conmigo en este programa, Reporte Internacional. Alberto, ¿me permites unas Pero palabras sí, para despedirme? estás en tu casa. Y gracias y discúlpame por el abuso de mi padre. No, al Yo contrario. quiero despedirme con un pensamiento de este hombre tan querido a nivel mundial como era el Mahatma Gandhi, Sí, claro. el que logró independizar a la India del Imperio Británico, que para ese entonces era la primera potencia mundial. Y él decía así textualmente, abro comillas, yo que soy un hombre débil, tímido y casi que insignificante, logré lo que ustedes dicen que hice, ¿qué no harían ustedes todos juntos? Entonces, eso es lo que puede pasar en Venezuela y lo que está pasando en tu bello país, Argentina, que la gente entendió que se necesitaba salir de ese socialismo y lo están logrando lentamente, pero se está logrando. En el caso de Venezuela, vamos, si Dios quiere, hacerlo. Entonces, bueno, que Dios los bendiga, Alberto, y a tu bella nación, Argentina, el hermano pueblo argentino, y esperemos que estemos dentro de unos días ya libres como ustedes. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por tu gentileza. Gracias. Gracias a ti, Alberto.